Yali, neno toca Lilical el sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la 11ª casilla de la primera trecena, el tonali Matlacli Juan C. Oso Matli, 11 mono, un tonali del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el color es el negro. Es un tonali que, bueno, miren, ustedes saben que para entrar al Mictlán, el primer estadio está lleno de flores. Hoy me he venido aquí, miren, con estas flores de mayo maravillosas que son como un tipo orquídeas para hacer este tonali. ¿Por qué? Porque tenemos en el numeral 11 a Chalmecatecuhtli, que también es nombrado Yohualtecuhtli. Ambos son denominaciones o advocaciones de Mictantecuhtli. Y él está hoy en el numeral 11 y viene acompañado de la guacamaya roja, Alot, esa que es escandalosa, que en las mañanas se despierta y además tiene un plumaje precioso. Bueno, pues el señor Chalmecatecuhtli siempre nos recibe con flores, porque antes de entrar al Mictlán está el área de la ensoñación, al cual nosotros vamos todos los días cuando dormimos. En ese Temishoc, shock, porque Temi, que viene de sueño, el que te generas cuando duermes, y Soch de Xochitl. Entonces Temisoch es ese lugar florido al que llegamos primero antes de entrar en las profundidades del sueño. Bueno, pues esta guacamaya roja también nos recuerda que el regente del signo Somatli es Xochipilli, el príncipe florido, una advocación del mismo Tonacatecuhtli, el señor de nuestra carne. Es dualidad de Xochiquetzal, así que hoy nos toca ponernos las flores y ser alegres y festivos como el mono, tener sentido del humor. La vida y la muerte son un binomio constante. Decía por ahí alguna persona que quise mucho, para morirse solamente hay que estar vivo. Y todos los días morimos a algo, morimos a viejos hábitos, a viejas creencias, a ideas que no nos permiten desarrollarnos. Oigan, un cacalot. Y bueno, pues nuestra piel se desprende, cambiamos de piel, cambiamos de ideas, cambiamos a veces de lugares, de ciudad, crecemos, cumplimos años, ¿verdad? Felicidades allá al que está cumpliendo años. Y bueno, pues les quiero leer lo que yo escribí sobre Ozomatli y este tonali. También recuerden que Ozomatli, el mono, es alegre festivo, anda de rama en rama, es el sembrador de cacao y es la representación de los Axif en el mundo maya, los hombres de conocimiento. También en el mundo nahua, Ozomatli es importante porque es la forma en que se nahualizaba o se nahualiza, claro, porque esto está vigente, Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, y se iba a los tianquiscos a seducir a las doncellas. Y bueno, también quiero decirte que Yayauqui Tezcatlipoca se hace presente no solamente como mono hoy, sino por el señor de la noche, que es Istli, es decir, que tiene un piecito en el agua y otro piecito en la tierra. Eso nos indica que nosotros podemos viajar en este espacio-tiempo, ir del tiempo del hombre al tiempo del mito, generar nuestros sueños. Nuestra realidad se construye a partir de todo aquello a lo que nosotros ponemos atención. Hoy tengamos la atención en Matlacli, miren ahí anda el zanate, en Matlacli, Juan C. Oso Matli. Allá en el Omeyocan, en el jardín divino donde se pasea Xochiquetzal y también Xochipilli, se asoma entre las hojas brillantes del árbol florido un mono travieso que danza entre los frutos. Es Matlacli Oso Matli, quien hoy nos invita a saborear la dulzura de cada instante, a reírnos de nuestras imperfecciones mientras nos deslizamos entre las ramas de la vida. Su risa es un eco de alegría que resuena en el aire, un recordatorio de que el placer no es un lujo, sino una necesidad. Así como la guacamaya roja, suave acompañante, despliega sus plumas en un vuelo de color, nosotros también podemos adornar nuestros días con momentos de deleite, con momentos festivos. Cada bocado de una fruta jugosa es un pequeño festín, un acto de rebeldía contra la seriedad del mundo.
Al morder la vida encontramos el alborozo en lo cotidiano, como el mono que encuentra la alegría en una simple hoja. El placer se convierte en nuestra brújula, guiándonos a través de la selva de la existencia, sin miedo, sin culpa. Ozomatli nos enseña que la sexualidad, la risa y el arte son manifestaciones de nuestra esencia divina. En cada broma, en cada gesto de complicidad hay un eco de lo sagrado, un llamado a celebrar la vida tal como es. Hay que celebrar la vitalidad que tenemos y en este esplendor, pues entender que el caos es parte del orden. Así, en este viaje hacia el bienestar, recordamos las palabras del gran Netzahualcóyotl: que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre, y en esta verdad hallamos el desafío de vivir con intensidad, abrazar la locura que nos hace humanos, de danzar al ritmo de nuestras pasiones y reírnos, ¿por qué no?, de nosotros mismos, como el mono que se sacude el polvo antes de lanzarse a la aventura. En la risa y el placer encontramos la esencia de lo que significa ser. Así que celebremos en este mismo instante. ¿Cómo podrías ser feliz si no te das la oportunidad de ser tú mismo? Y como me encantan las partes versadas, aquí te va el verso. Matlactli Ozomatli. Bueno, miren, hoy hay dos cumpleañeros muy importantes para mí. Y quiero decirles que en esta cuenta tu tonali es diferente muchas veces al día de tu cumpleaños, porque el Tonalpohualli es una cuenta de 260 tonaltin y normalmente nosotros contamos nuestros años de vida con el ciclo solar. Hoy es un día Ozomatli y te toca reírte como el mono. Hoy que tú eres 5 lluvia, Macuili, Kiawitl, y a ti también que eres Chicuase Xochitl. Te toca ser florido. Mira que Xochitl está conectado con Xochipil y finalmente son las flores, el príncipe florido que trae en su cuerpo todas las flores mágicas que despiertan la intuición y conectan con lo divino. Y que a quien no le gusta la lluvia, que refresca, que nutre, que hace la tierra fértil. Bueno, pues este es el poema. En el jardín de lo efímero, donde el sol besa las hojas, un mono danza. 2, 3, 4, todos nosotros somos traviesos, audaces, reímos con la risa de 1000 ecos, voces de nuestros ancestros, y a través de ellos y ellos de nosotros, saboreamos la dulzura de cada instante. Xochipilli, el príncipe de las flores, ha de tejer hoy sueños en el aire y en cada pétalo un murmullo, una invitación a la creación, a danzar con la belleza y el ritmo de la vida. Entre risas y locuras desnudamos el alma, celebramos la imperfección como un canto a la existencia. Cada bocado es un acto sagrado, un recordatorio de que somos más que polvo y memoria que no se pierde, información que trasciende, que eso es lo más importante. Como las flores, todos los días estamos en la oportunidad de abrirnos y mostrar nuestra belleza. Istli, que también es el espejo de obsidiana, porque es advocación de Yayauquitezcatlipoca, nos ha de mostrar la verdad. En esa superficie humeante nos encontraremos y veremos nuestra esencia divina. Hay que danzar entre luces y sombras. La dualidad de la vida y la muerte es un eco de nuestro propio ser. Cosechamos momentos divinos, preciosos. Abrazamos el final cada vez que nos vamos a dormir y cuando despertamos estamos en la oportunidad de un nuevo florecimiento. Así en esta danza bailamos también al ritmo del tiempo, con un corazón ligero, una mente abierta, un espíritu en llamas. Somos hoy los monos que cantan, los monos que aúllan, los monos que escriben, los axi, los tlacuilomej. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Matlactli Huan Se Ozomatli, la alegría, el disfrute,
Soy quien después de cada sueño vuelve de allá de donde crujen las lajas de obsidiana, del Mictlán, con saberes nuevos, con una intuición despierta, con un intelecto audaz, con sentido del humor, porque también soy Xochipilli, la belleza, el amor, el gozo por la vida, un sembrador de cacao. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Que mira qué preciosas flores de mayo. Bueno, pues un placer. Gracias por estar aquí. Muchas felicidades a los cumpleañeros y a seguir disfrutando de esta vida. Vamos a reírnos de ella y vamos a reírnos con ella, siendo los monos aulladores. Allá en el mundo maya, estos monos son muy importantes. ¡Timota!